amados, quiero que me acompañen a la palabra del Señor en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Estaremos ahí desde el versículo 14 en adelante. Y hemos estado sacando algunas riquezas hermosas de esta carta de Pablo a los Efesios, y hemos estado disfrutando de todas estas preciosas verdades que el Señor, en su soberana potestad, reveló al apóstol, y obviamente junto con las demás revelaciones, y hemos estado gustando de estas riquezas espirituales para nuestra vida. Nos toca ver hoy un texto que es de alguna manera la conclusión. Bueno, el próximo domingo también vamos a ver parte de este texto, pero el último versículo del capítulo, prácticamente los dos últimos versículos. Pero el apóstol está terminando a esta altura ya su sección teórica, pudiéramos decirlo, teológica. Recuerden, hemos dicho muchas oportunidades que el apóstol Pablo, una de las maneras que lo caracteriza en sus cartas es que él siempre tiene una primera sección en sus cartas donde plantea la teología, la teoría, la doctrina, y luego tiene una sección donde lleva a la práctica, o más bien enfoca hacia la práctica todo lo que ha enseñado previamente. Bueno, estamos ahí en el capítulo 3 terminando esta sección doctrinal, teológica, y luego ya en el capítulo 4 comienza a insertarse en el terreno práctico, de cómo insertar todas estas verdades en el terreno práctico. Y hoy nos toca un maravilloso pasaje que está desde el versículo 14 hasta el versículo 19, al cual le voy a dar lectura. Y la palabra del Señor dice lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amén. Acompáñeme en la oración. Amado Dios, quiero, Padre amado, sumarme a la oración de mi hermano Daniel. Señor, ayúdame en este tiempo. Ayúdame a poder predicar tu palabra como debe ser. Dios santo, usa mis labios, Señor. Ayúdame, Padre amado, a que esta tu palabra, Señor, pase por mi vida primero y luego, Señor, por mis hermanos también. Que podamos juntos, Señor, no solamente apreciar la riqueza de tu palabra, sino que podamos vivir, Señor, conforme a ella. Oh, Padre, tenemos gran necesidad en nuestro corazón. Tenemos gran necesidad en nuestra vida, Señor. Padre, súplela con todas aquellas maravillosas bendiciones que tú has dispuesto para nuestra vida a través de Cristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Hermanos míos, hoy día vamos a ver este texto a la luz de este título: una gran oración por una gran necesidad. Una gran oración por una gran necesidad. Y sin duda que este es una gran oración. Es la segunda oración, a lo menos, que aparece en la carta. Pablo era un hombre de oración, era un hombre que dedicaba mucho tiempo a pensar en las iglesias, a pensar en los hermanos, pero ese pensamiento no solamente era un pensamiento reflexivo, sino más bien un pensamiento orientado a la oración. Siempre estaba orando, siempre estaba recordando a los hermanos en sus oraciones. Amén.
Entonces, hermanos, estamos ante una preciosa oración que nos deja ver nuestras grandes necesidades, ¿ok? Y esta oración obviamente está en el corazón de Pablo desde el comienzo del capítulo. Recuerden que desde el verso 2 del capítulo 3 hasta el verso 13, prácticamente es un paréntesis que hace el apóstol Pablo con algo relacionado, como vimos el domingo pasado, al misterio de Dios y cómo le fue revelado al apóstol este misterio para beneficio de nosotros. Amén. Pero ya en el verso 1 él empieza: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, y luego en el capítulo 14 retoma esta idea: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, como es el estilo de Pablo, Pablo ocupa ciertas frases que nos van conectando con la idea anterior, ¿ya? Y como lo es esta, ¿cierto? Por esta causa, uno debe preguntarse, bueno, ¿cuál es la causa? Bueno, la causa, como dijimos el domingo pasado, son las contenidas en el capítulo 1, en el capítulo 2, y son maravillosas verdades, hermanos, que tienen que ver con nuestra salvación. Nos habla en el capítulo 1 de nuestra elección, de nuestra predestinación en Cristo, de nuestra adopción y de todas las bendiciones que nosotros, como hijos de Dios, tenemos en Cristo. Pero no solamente se quedó ahí en el capítulo 1 el apóstol Pablo, mencionando estas bendiciones que están desde allá de la eternidad, sino que las trae a la luz de nuestra realidad. Y en el capítulo 2 comienza a decir que mientras nosotros en este mundo vivíamos muertos en delitos y pecados, a expensas de los propósitos del diablo y siguiendo la corriente de este mundo, metidos en esa vida, ¿cierto? Por su gran amor con que nos amó, el Señor nos dio vida en Cristo. Él nos dio vida. Es decir, no solamente nos escogió, no solamente nos predestinó, sino que llegó un punto en nuestra vida en que esa vida fue realidad. Dios nos dio a Cristo. El Señor nos regaló la salvación. Y ese día fue precioso. Entonces, todas estas preciosas verdades, y nosotros es casi pecado hablar no en detalles de estas verdades, porque son maravillosas verdades que si uno navega en este mar de bendiciones que tenemos en Cristo, hermanos, viviríamos una vida de adoración, porque son inmensas y maravillosas realidades las que nos toca vivir como hijos de Dios, por gracia del Señor. Y son tantas bendiciones y es tan magnífica todo el pack que tenemos en Cristo, que Pablo dice: por esta causa, en razón de toda esta bendición, de todo esto que el Señor nos ha entregado en Cristo, por eso doblo mis rodillas y pido estas cosas. Hermanos, y gran parte de las oraciones de Pablo lo podemos ver también en el capítulo 1 de Colosenses. Bueno, gran parte de las peticiones que Pablo tenía en sus oraciones por los hermanos tenía este tenor: Señor, que los hermanos tengan tu gracia, tu Espíritu Santo, el poder, la capacidad de comprender lo que tienen, comprender todo lo que tenemos. Hermanos, cuando la Biblia habla de una herencia, cuando la Biblia habla de las riquezas que tenemos en Cristo, no habla de aquellas riquezas que falsamente los falsos maestros hablan, los de la teología de la prosperidad. No, las riquezas que tenemos en Cristo de ninguna manera tienen que ver con las cosas temporales de este mundo. Porque si fuera así, no estaría escrito que un día Dios va a desolar este mundo para crear nuevos cielos y nueva tierra. Hermanos, no son nuestras mayores riquezas las que hay en este mundo, sino las riquezas eternas que tenemos en Cristo. El gran problema, hermanos míos, es que nosotros no logramos ni sabemos apreciarlas. A veces pasan desapercibidas a nuestra percepción. Vivimos tan metidos en la queja diaria
de las circunstancias que Dios en su soberana voluntad nos permite pasar, vivimos tan sumergidos en esa queja permanente que no logramos apreciar la tremenda bendición que tenemos en Cristo. Y en vez de disfrutar a Cristo, ¿cierto?, lo descuidamos. Entonces, esta oración, vuelvo a repetir, nos hace ver nuestras grandes necesidades. Y esta es una gran oración por una gran necesidad. Hermanos, partamos de la pregunta, ¿qué necesito yo como cristiano? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita nuestra iglesia? ¿O qué necesitan las iglesias de Cristo? Y si nosotros hacemos una reunión de oración y decimos, bueno, ahora las peticiones de oración, ¿cuáles son las categorías mayormente abarcadas cuando damos nuestras peticiones de oración? Y generalmente las categorías que nosotros sacamos a la luz cuando hablamos de nuestras peticiones de oración tienen que ver con realidades terrenales. Ahora, eso no es condenable, obviamente. Dios nos incentiva a eso. Amén. Dice la Biblia que el que está triste, ¿qué tiene que hacer? Orar. Oración. O sea, Dios también está atento aún a nuestras circunstancias emocionales para atenderlas. Si el Señor dice que nosotros debemos pedir, ¿cierto?, para nuestra necesidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Él quiere que pidamos para nuestras realidades materiales. El asunto es el siguiente: no son esas cosas nuestra mayor necesidad. No son esas cosas nuestra mayor necesidad. ¿Necesitas el pan diario? Claro que sí, pero no solo de pan vive el hombre. Esa es la realidad. Entonces, las verdaderas y más grandes necesidades de nuestro ser no tienen que ver, como los expertos categorizan, con nuestra realidad vital de este mundo. Es decir, las necesidades más básicas para nosotros no son aquellas que ponen en juego nuestra existencia en este mundo, como beber, comer, respirar. No. Mire qué maravilla lo que dice Cristo. Porque por estas cosas el Señor sabe que tiene necesidad. Los gentiles buscan esas cosas. Y eso no significa que tú y yo no debemos vivir preocupados de proveer aquellas cosas para nuestra familia. Significa dónde está orientado mi corazón, tu corazón. ¿Hacia dónde está orientado? ¿O cómo percibes tú tus mayores necesidades? ¿Cómo percibe nuestra iglesia su mayor necesidad? Si hiciéramos una encuesta aquí entre los miembros o entre toda la congregación y dijéramos, bueno, ¿cuál es la mayor necesidad de nuestra iglesia? Un local de reunión, un templo, salas para la escuela dominical, no, un buen sistema de audio, no, músicos, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Para cambiar al guitarrista ese. Tantas necesidades que se vienen encima, ¿cierto? Pero generalmente en nuestra mente están necesidades que tienen que ver con nuestra vida terrenal. Pero es sorprendente cómo Pablo, al doblar sus rodillas para pedir por estos hermanos de Éfeso, en su mente no están sus necesidades materiales, esencialmente, sino necesidades que están en lo profundo de su corazón y de su existencia como iglesia. Pablo pide a Dios que los efesios sean, por ejemplo, fortalecidos por el poder del Espíritu Santo, para que Cristo habite por la fe en cada uno de sus corazones y para que como iglesia sean capaces de comprender en todas sus dimensiones el amor de Cristo, el poder de Dios, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta oración de Pablo, hermano mío, nos ayuda a ver en nuestras propias vidas y en nuestra propia iglesia, hermanos míos, como creyentes individuales y como pueblo de Dios, cuáles son nuestras mayores necesidades. Debido a eso, hermanos, es que en este sermón, bueno, voy a hablar de dos sencillos puntos. Por una parte, voy a hablar de lo que necesitamos
que nosotros necesitamos, perdón, orar como hijos de Dios por la presencia, hermano, activa de Dios en nuestras vidas. Una de nuestras mayores necesidades, nuestras más primordiales necesidades, hermano mío, es orar a Dios por la presencia activa de Dios en nosotros. Y segundo, necesitamos orar como iglesia por una mayor capacidad de conocer y comprender el amor de Cristo y su poder. Necesitamos orar como iglesia por una mayor capacidad de conocer y comprender el poder y el amor de Cristo. Amén. Bueno, quiero hacer algunas observaciones previas antes de empezar con estos puntos. Primero, una cosa muy de perogrullo pareciera, pero no es así. Hermanos, necesitamos orar. Necesitamos orar. Hermano, no sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho, que de pronto estoy tan imbuido en mi vida con Dios que olvido estar con Dios. Estoy tan imbuido en las actividades para servir a Dios que no le doy tiempo a Dios muchas veces. Qué terrible situación la de nosotros los creyentes cuando pensamos que vivir a Cristo o experimentar a Dios tiene que ver únicamente con hacer cosas para Dios. Pero hermanos míos, eso es porque estamos a veces ciegos a nuestras mayores necesidades. Hermanos, necesitamos orar. Si Pablo, el apóstol, oraba por los hermanos de Éfeso, si pedía a él que oraran por él, es porque la oración es muy importante, hermano, en la vida cristiana. Por esta causa doblo mis rodillas, dice. Bueno, doblar las rodillas, obviamente, siempre hemos hablado de que es una actitud de humillación, de sumisión a Dios. No es la postura la clave, ¿ya? No es la posición la clave, sino que el corazón muestra una actitud de humildad ante Dios. Pero para Pablo la oración era muy importante como actividad propia y también era lo que él incentivaba a los hermanos. Recuerda la sección ahí en el capítulo 6 donde habla de la armadura de Dios, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Les motivaba, hermano, oren con toda oración, súplica por los santos. Por los santos. Lo cual obviamente nos deja ver una cosa muy, muy importante, que aquí la oración de alguna manera, a la luz de lo que dice Pablo aquí, debe ser el reflejo de nuestro amor hacia nuestro hermano, hacia el pueblo de Dios, porque una manera en la que tú y yo podemos preocuparnos de los demás sin pasar encima de los hermanos es orar por ellos. Orar por ellos. Hermanos, no imagina cuán importante es que usted ore por un hermano o por hermanos. Es sumamente importante. Hay muchas cosas en mi vida, y yo sé que usted también lo percibe así en muchas ocasiones, hay muchas cosas en nuestra vida que pasan o no pasan en virtud de la oración de muchos demás que oran por ti y que oran por mí. También el apóstol le dice a ellos mismos, no solamente oren por todos los santos, dice verso 19 del capítulo 6, oren también por mí, dice Pablo, para que me sea dada palabra al abrir mi boca. O sea, usted revisa la vida de Pablo y Pablo, hermano, se paró en el Areópago, en Atenas, la capital de la sabiduría del mundo, obviamente, ¿cierto? Frente a todo tipo de escuela filosofal que estaba ahí y encaró con el evangelio, digamos, a esa sociedad ateniense. Y uno dice, wow, una persona así, ¿qué necesidad tendrá? Ya tiene todos los cursos hechos y todos los diplomas ya ganados de oratoria, de elocución, de homilética. O sea, es un tipo que se para en cualquier lado y sabe lo que decir. Pero sabe Pablo, con toda su bagaje en la predicación,
en la enseñanza, en todo lo que sabía. De hecho, él mismo dice, a mí me fue revelado esto. Habla de un hombre que fue receptor de la revelación de Dios. Pero llega al final de la carta y le dices, hermano, oren por mí, para que cuando yo predique, para que cuando yo vaya a hablar, me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Entonces, hermanos míos, no importa qué Dios te ha mandado a hacer, a dónde Dios te ha puesto, tú y yo necesitamos orar unos por otros. Necesitamos orar unos por otros. Porque la oración es una demostración de que no somos autónomos y que no somos suficientes para nosotros mismos. Segunda observación previa que quiero hacer es que necesitamos, hermanos míos, entender que solamente en Dios está lo que necesitamos. Solamente en Dios. Él dice que dobla su rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, Dios solamente tiene lo que tú y yo necesitamos. Amigos, solamente Dios tiene todo lo que tú necesitas. Solamente Dios. Que el Padre le conceda. Y otra observación es que necesitamos tener un entendimiento, hermanos, bíblico de lo que es la iglesia de Cristo. Y esta observación nace de lo que Pablo dice acerca del Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hermanos míos, hay muchas interpretaciones con respecto a este texto, pero creo que la más, digamos, plausible a la luz del contexto es que está hablando, hermanos míos, de la iglesia. De toda la familia del Padre, de todos los hijos del Padre, ya sea los que están aquí en la tierra, que es la iglesia militante, o los que están en los cielos, que es la iglesia ahí glorificada. Ellos ya no tienen las lides, las batallas que nosotros estamos teniendo acá, ellos ya están glorificados. Bueno, no en términos de la resurrección, sino que en términos de que están experimentando la gloria de allá de Dios. Pero tanto ellos como nosotros somos parte del mismo pueblo. Y somos todos hijos del mismo Padre en ese sentido. Entonces, hermanos, necesitamos tener una comprensión bíblica de lo que es la iglesia de Cristo. Por lo demás, hermanos, no es equivocado recordar que esta carta está hablando esencialmente de la iglesia. De la iglesia. Vamos a nuestro primer punto. Necesitamos, hermanos míos, como hijos de Dios, orar por la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, como hijos de Dios, orar por la presencia activa de Dios en nuestras vidas. La presencia activa de Dios. Y esa palabra activa está puesta de ahí a propósito, porque, hermano mío, si tú eres creyente, Dios vive en ti. Pero una cosa es saber y entender que hay una realidad ineludible, que Dios vive en ti, y otra es saber si realmente Dios está activo en ti. O sea, ¿hay evidencias de la vida de Dios en ti? Evidencias que se reflejen en tu conducta, en tu actitud, en tus quehaceres. Hermano, toda esa realidad externa debe, ¿cierto?, nacer desde lo más profundo de nuestro corazón. De ahí a que siempre hemos dicho que el cambio más importante que tú necesitas hacer no es en tu manera de vivir, sino en tu corazón. Porque en tu corazón está el gran problema. Tu gran problema no es cómo te vistes, si eres mujeriego, si eres viciosa, porque nosotros pensamos que esas cosas son los grandes problemas. Entonces, si soy viciosa, tengo que dejar el vicio. Si soy mujeriego, tengo que ponerme serio con y empezamos así. Que si nosotros hacemos una poda conductual,
Si yo corto en mi vida todo lo que es mala conducta, voy a ser el niñito bueno que Dios va a estar contento conmigo. Hermano, tu problema no es tu conducta. Amigo, tu problema no es tu conducta. Tu problema está en tu corazón. Estás esclavizado en tu pecado, el cual te va a llevar a la condenación eterna si no tienes a Cristo. Entonces el cambio más importante que debe tener una persona en este mundo es un cambio en su corazón. Y solo Cristo puede cambiar ese corazón. Solamente Cristo. Nuestra iglesia, tú puedes decir, oye, una buena iglesia. Nuestra iglesia no tiene el poder para cambiarte. Tus hijos no tienen el poder para cambiarte. Tus papás no tienen el poder para cambiarte. Tu esposo no puede cambiarte. Tu esposa no tiene el poder para cambiarte. Solo Cristo puede cambiar tu corazón. Solo Cristo. Bueno, esta petición que Pablo tiene en el verso 16 está dirigida al plano de la vida individual del creyente. Es decir, todos y cada uno de los creyentes que componen la iglesia de Éfeso tienen necesidad de estas cosas en sus vidas. Por eso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones en forma individual. Luego va a tomar una faceta colectiva de la petición, pero está hablando de que cada uno de los creyentes en Éfeso necesita experimentar esta realidad. ¿Cuál realidad? Que el Espíritu Santo fortalezca con poder el hombre interior. Y esto no tiene nada que ver con ese tipo de empoderamiento arrogante que de repente le sale a veces a los evangélicos. Soy hijo del rey, nadie puede, ¿cómo tú vienes a decir algo de mí? El Señor. No es empoderamiento necio. Es ese poder, hermano mío, que te puede llegar a capacitar para decir no al pecado. Que te lleva a la capacidad de vencer tu orgullo. Hermano, esos son los verdaderos enemigos. Si ser arrogante en este mundo no es ni un brillo. Pero enfrentar a tu envidia, enfrentar a tu orgullo, enfrentar a tu egoísmo, eso necesitas el poder de Dios, hermano. Tú no puedes hacerlo. Eso de no, es como el borracho, ¿cierto? No tomo más. No, nosotros, aunque nos reímos de esa situación o nos parece jocoso, somos iguales. Última vez, no peco más. ¿Cómo no peco más? Sí, es bueno tomar determinaciones y resoluciones, pero ¿tú piensas que depende de ti no pecar? No, necesitas de la gracia del Señor. Necesitas del poder de Dios. Por eso Pablo decía, yo doblo mis rodillas ante el Padre Celestial para que los fortalezca, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Bueno, todo esto nos lleva a entender algo importante, hermanos. Por una parte, hay necesidades primordiales en la vida de cada creyente. Hay necesidades primordiales en la vida de cada creyente. Aprende bien a jerarquizar tus necesidades. ¿Qué es lo que más necesita usted, hermano? No sé, un trabajo, hermano. Una casa propia. No, yo creo que necesito cambiar con mi esposa y así, un montón de cosas que tienen que ver con nuestra vida terrenal. Y sí, son necesidades, pero estamos hablando de necesidades primordiales. Y creo que aquí Pablo da en el clavo, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en una necesidad primordial para nuestra vida. Notemos que la petición de Pablo está dirigida a aspectos de su vida con Dios. Esas son las necesidades más importantes, mi vida con Dios, mi vida y Dios. Él sabe que sus vidas no estarían bien si estas peticiones por las cuales él ora no se hacen realidad en la vida de ellos.
Por eso habla del hombre interior. El hombre interior. ¿Se acuerda cuando Pedro habla a las esposas, a las mujeres? Que su adorno no sea el externo, sino el interno, de un corazón apacible, ¿cierto? La idea de ese texto ahí en Pedro es que, hermanas, no se preocupen tanto de su apariencia exterior como debieran preocuparse mucho de su condición interior. Ahí está lo primordial. Ahí está lo primordial. Por eso yo pudiera tal vez hacerte muchas preguntas. Oye, ¿cómo te van los estudios? ¿Cómo está el trabajo? Oye, ¿cómo está? Muchas cosas. ¿Cómo está tu salud? Pero creo que las preguntas más importantes son las que tienen que ver, dicen relación con Dios. ¿Cómo estás tú con Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu pasión por Cristo? Son preguntas importantes. Entonces nosotros necesitamos enfrentarnos a estas preguntas o a esas necesidades más importantes con sabiduría. Por eso habla de que Cristo habite por la fe en sus corazones, es ahí, en el hombre interior. Esto nos lleva a entender una cosa, hermanos míos. Dios quiere obrar en tu corazón. Dios quiere obrar en tu corazón y puede hacerlo. Esta maravillosa realidad de recibir la gracia de Dios, quien te ha escogido en Cristo para redimirte y hacerte parte de su pueblo santo, hermanos, debe tener una manifestación evidente y poderosa en nuestra vida interior. No solamente debo saber que he sido salvado, debo vivir como un salvo. Por eso, hermano, no debes conformarte, ni debe causarte como que algo, no debes normalizar en tu vida cuando estás espiritualmente deprimido, por ejemplo. Eso no es normal en un cristiano. Eso es anómalo. Es como cuando alguien tiene cáncer y dice, yo tengo que aprender a vivir con este cáncer. Pareciera que este modelo de vida lo extrapolamos a la realidad cristiana y dice, no, mire, sí, que lo que pasa es que yo no logro arribar espiritualmente, pero sí, tengo que acostumbrarme a eso. Bueno, soy así. Debe ser la voluntad del Señor y le achacamos al Señor. Por algo el Señor no quiere que yo arribe espiritualmente. ¿Usted cree que Dios no quiere que arribe espiritualmente? ¿Usted cree que el Señor no quiere que usted viva día a día, minuto a minuto, disfrutando a Dios? ¿Disfrutando de las bendiciones del Evangelio? Entonces, hermano mío, no te conformes cuando andas espiritualmente deprimido. Eso no es la realidad que debe vivir un cristiano. No te conformes si tú estás sin ningún interés por los medios de gracia. No, es que yo, pastor, no he leído la Biblia porque soy malo para leer. Y ahí está. Entonces, como se definió ya un tipo malo para leer, entonces normaliza el que no lee la Biblia. No, hermano, no es normal. ¿Sabes cuál es lo normal para un creyente? Oh Señor, cuánto amo tu ley. Como el salmista, todo el día sella mi meditación. Y en el Salmo 1, y en ella se deleita de día y de noche. Eso es lo normal en un creyente. Que los medios de gracia sean una oportunidad. Pero ¿por qué nosotros tenemos apatía muchas veces por los medios de gracia? No te conformes a eso. No te conformes cuando en tu vida se caracteriza por un ánimo individualista que te lleva a aislarte de tus hermanos en Cristo. Hay cristianos muy dados a aislarse. Hermano, eso es pecado. No es un defecto. No es una particularidad de tu personalidad. Eso es pecado, hermano mío. Porque eso trasciende nuestras personalidades. Nosotros hemos sido llamados a vivir en un solo cuerpo. Nos pertenecemos unos a otros. Entonces, hermanos míos, si estás en esa situación, bueno, no te conformes a eso. Dios quiere obrar en tu corazón. No te conformes cuando no sientes motivación por servir a Dios.
cuando no anhelas compartir el evangelio. No te conformes a esa realidad. Busca ser renovado por el Señor. Ahí dentro de tu corazón es donde está el problema. Ahí dentro de tu corazón es donde hay la mayor necesidad. Oh, le decía Pablo a los Efesios, yo doblo mis rodillas y le pido a Dios que fortalezca con poder el Espíritu Santo, el hombre interior. Una de las necesidades primordiales es ser fortalecidos por Dios, ser fortalecidos con el poder de su Espíritu Santo. Hermanos, nunca debemos dejar de estar conscientes de nuestra pobreza espiritual. Hermano, tú eres pobre espiritualmente. Y yo también. Debemos asumir siempre esa pobreza. Pero, pastor, la palabra dice del Señor que somos ricos en Cristo, sí, pero esa riqueza no es tuya. Es de Cristo, que te la regaló. Y eso involucra muchas cosas, pero cuando habla de pobreza espiritual es una mirada al corazón y su actitud hacia Dios. El pobre en espíritu, el rico en espíritu es el que en su orgullo dice, no necesito a Dios. Me gusta, es linda las cosas del Señor, pero no lo necesito. El pobre en espíritu dice, no, yo soy miserable, yo necesito de Él. Yo no puedo. Hay muchos versículos que están conectados a eso. Por ejemplo, dice que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El pobre en espíritu es el que no se apoya en su propia prudencia, reconoce que no puede. Y debemos ser fortalecidos. Por eso, hermanos míos, no basta con un consejo de un hermano. Oye, anímate, hermano, ánimo. Vamos, échale para adelante. No, ese hermano no necesita animarse. No necesita cambiar el chip. No necesita, ya, cambio la página. No, lo que necesita ese hermano es ser fortalecido por el Espíritu Santo. No sé si entiende la diferencia. Una cosa es darse ánimo a uno mismo y otra cosa es decirle al Señor, Señor, no puedo. Señor, mira mi debilidad, no puedo. Trato, pero no puedo. Señor, fortaléceme. Fortaléceme. Ayúdame. Somos como Pedro afirmándose en su propia capacidad de ser fiel. Señor, hasta la muerte, si es necesario. Y ahí andaba arrancando, negando, yo no conozco al... Y así somos nosotros, confiados en lo que podemos hacer potencialmente, sin reconocer nuestra pobreza espiritual. Ahora, ¿quién es el que nos fortalece? Bueno, dice fortalecidos por su Espíritu, hermano, por su Espíritu. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Y el Espíritu Santo es el que fue dado a nuestra vida como sello de salvación. Él es nuestro consolador. Él es nuestro ayudador. Él es el que nos guía en esta vida. Él es del cual Cristo habló cuando dijo, mira, quédense aquí, ¿cierto? Pero no dentro de muchos días, dice, va a venir el Espíritu Santo y los va a investir con poder y entonces me serán testigos. Antes no. Entonces, ¿qué pudo cambiar cosas en el corazón de esas personas, de esos discípulos que estaban atemorizados y replegados ahí en un grupito? ¿Qué los hizo abrirse hacia el mundo a predicar a Cristo? El poder del Espíritu Santo, nada más. ¿Qué hace que un cristiano tenga esa convicción y esa propiedad en este mundo para vivir su vida cristiana disfrutándola? El Espíritu Santo y nadie más. No es actitud positiva, es el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo decía, yo oro para que ustedes sean fortalecidos por el Espíritu. Porque, hermanos míos, Dios nos regaló su Espíritu
para que vivamos para Él. Tú no puedes vivir para Él sin el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde nos fortalece? Bueno, el apóstol lo dice ahí, en el hombre interior. Es en nuestro interior. Es ahí donde nos fortalece. Hermanos, en el creyente debe haber una vida espiritual activa. Dice Romanos, es el Espíritu Santo el que da convicción a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermano, ¿Dios te da esa convicción o estás dudando de tu fe? Cada día pruebas de la guía del Espíritu Santo. Hermano, el Espíritu Santo es tan importante en tu vida. Es tan importante. Por algo es una de las grandes bendiciones, hermanos míos, del nuevo pacto. Dios iba a poner su espíritu dentro de su pueblo, dentro del corazón, de tal manera que dice, todos me van a conocer y yo haré que anden en mis mandamientos. ¿Y quién va a hacer que yo ande en sus mandamientos? ¿Y cómo voy a llegar a conocer íntimamente a ese Dios tan precioso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué nos fortalece? Eso es muy importante, hermano. Dice, para que, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Pastor, aquí no entiendo eso. ¿Cómo? ¿Entonces Cristo no habita? Sí, se habita. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo? Hermano, es un lenguaje muy parecido al que ocupa en otras cartas. Por ejemplo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo en mí. La idea de Pablo aquí no es que Cristo no habita y oro para que venga a habitar. No, la visión o la idea de Pablo aquí es que la vida de Cristo se haga visible en mi vida. Visible en tu vida. Pablo lo dice en otra parte de esta manera, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. De tal manera que podemos decir, ¿tú estás viviendo a Cristo? Sí, pastor, yo estoy viviendo para Cristo. No es vivir para Cristo, es vivir a Cristo. No sé si notas la diferencia. Es vivir a Cristo, no vivir para Cristo. Yo puedo hacer cosas para Dios, pero estoy viviendo a Dios en mi vida. Dios está manifestando su vida en mí. ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Para ti el vivir es Cristo? Esa vida de Cristo, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, ¿está siendo visible en tu vida? ¿Otros pueden ver a Cristo en ti? Eso es vivir a Cristo, para que Cristo, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Por eso es que este punto le he puesto para que orar por la presencia activa de Dios en nuestras vidas. Porque una cosa es saber que yo tengo al Espíritu Santo y yo tengo a Cristo en mí. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo me fortalezca con poder y otra cosa es que Cristo viva su vida en mí. El pasaje parece sugerir cada vez una mayor experiencia de la cercanía del Señor, pero más que eso, una experiencia cada vez mayor de Cristo, ejerciendo su señorío y reinando sobre todas las áreas de nuestra vida. Es Cristo empapándonos de Cristo. Pablo ya ha pedido que sus corazones sean iluminados. Ahora está orando para que Cristo more o viva su vida en sus corazones de una manera más plena. Es importante, hermanos míos, en todo este texto, que el cristiano comprenda la dinámica trinitaria en la obra redentora y en la vida del creyente. Ora al Padre,
¿cierto? Pide que el Espíritu les fortalezca con poder y está hablando de Cristo habitando, viviendo su vida en nuestros corazones. Hermano, el Dios Trino quiere gobernar nuestra vida y bendecirla por lo demás. Nuestro segundo punto, y un poco más corto, necesitamos como iglesia, hermanos míos, orar por una mayor capacidad de conocer y comprender el poder y el amor de Cristo. Necesitamos como iglesia orar por una mayor capacidad de conocer y comprender el amor de Cristo. Mire, y seáis, verso 18, plenamente capaces de comprender. Y dice con todos los santos, por eso hablamos de la iglesia, ahora es colectivo el asunto. Que seamos capaces, hermano mío, como iglesia, de conocer, ¿cierto? Ocupa la palabra conocer y comprender más abajo, pero que seamos plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Bueno, de estas perspectivas, de estas, ¿cómo se llama? Dimensiones, hay muchas interpretaciones. Uno dice, no, se refiere al amor, se refiere al poder, se refiere al misterio, porque no, obviamente es un poco ambigua esta declaración de Pablo, que hay que hacer un poco de ejercicio para saber qué está conectando. Bueno, esencialmente la mayor parte de los intérpretes entienden que de lo que se está refiriendo es al poder y al amor de Cristo. Al poder y al amor de Cristo, que son, o al poder de Dios y al amor de Cristo, que son de alguna manera las peticiones que el apóstol está haciendo aquí. Entonces, dice, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y si lo aplicamos al poder, hermano mío, de conocer en plenitud el poder de Dios. La iglesia necesita orar al Señor. Señor, ayúdanos a conocer, a ver tu poder en medio nuestro, que es mucho más allá de lo que nosotros comprendemos. Y su poder esencialmente, hermanos míos, vuelvo a repetirlo, y me gusta ser majadero en esto porque nuestra cultura evangélica está muy desorientada al respecto. Generalmente nosotros asociamos al poder con los milagros, la sanidad y todo eso, lo extraordinario. Y si bien es cierto, Dios es extraordinario y Dios puede hacer milagros, pero el poder de Dios mayoritariamente en los creyentes en el Nuevo Testamento es visto en la vida de ellos, en la transformación que sufren sus corazones. Eso. ¿Se acuerda del endemoniado de Gadara? ¿Cómo andaba después? Vestido, juicio cabal, escuchando a Cristo y queriendo seguirle con todo el corazón. ¿Y qué decía la gente de ahí? Oye, ¿no es este? ¿Qué pasó? Este no es el que andaba en los sepulcros. Ese es el cambio radical y sustancial que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas. Ahí está el poder de Dios. Hermano, el poder de su resurrección tiene que ver con vivir una vida resucitada, una nueva vida. Por eso el bautismo es la declaración de decir, yo de aquí para adelante voy a vivir una nueva vida. ¿Cómo la vas a vivir? ¿A punta de esfuerzo? No resulta, hermano. Pon el empeño y vas a durar poquito. Pero si doblamos nuestra rodilla al Padre y le decimos cada día, Señor, fortaléceme. Con tu poder, Señor. No con mi fuerza. No con mi... Señor, tú obrando en mí. Para que Cristo habite en mí. Para que el Espíritu Santo me fortalezca. Yo soy solamente el vaso que recibo de Dios. Y desde mi individualidad yo cada día pongo mi voluntad al servicio de Dios, pero fortalecido por Él. Entonces, en plano colectivo, como iglesia, junto a todos los santos, debemos comprender, por una parte, la grandiosa
dimensión que tiene el poder de Dios, y por otro lado dice de conocer el amor de Cristo, que excede, dice, a todo conocimiento. Entonces, como aquí hay un dilema, ¿cierto? Pablo dice, yo oro para que ustedes conozcan el amor de Cristo que está más allá de cualquier conocimiento. Bueno, ¿se puede conocer o no se puede conocer? Y lo que nos ayuda a entender eso es el contexto, obviamente, que Pablo está emplazando esta petición en un plano colectivo. Hermano, junto a todos los santos necesitamos comprender y conocer el amor de Cristo, aunque ese amor, hermano, jamás lo vamos a terminar de conocer. Entonces, ¿cómo todos los santos podemos llegar juntos a conocer del amor de Cristo? Cuando mi hermano se acerca a mí y dice, pastor, en la semana sabes que estuve desanimado, pero fui a orar al Señor y el Señor me ayudó, me alentó. Y respondió, ¿se acuerda esa petición que el Señor obró en eso? Y va otro hermano y dice, hermano, ¿sabe qué? El Señor, mire, esto hizo mi vida esta semana. Y sabe que todos tenemos una cuota de participación en dar a conocer el amor de Cristo en nuestras vidas. Hermano, es maravilloso conocer el amor de Cristo en tu vida. Lo que Dios ha hecho en ti, lo que Dios ha hecho en mí. Por eso cuando nos juntemos, hermanos míos, como cristianos, sí, hay que hablar de la Copa América porque es nuestra vida y hay que hablar de muchas cosas, ¿cierto? Del trabajo. Pero hermano, no pierdas el norte, porque compartir de lo que Dios hace en tu vida, ha hecho y hará, es lo más precioso que tú puedes compartir con tu hermano. Porque de esa manera él va a conocer más del amor de Cristo. Y yo voy a conocer más del amor de Cristo cuando otro hermano me cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Y hermano, vamos con todos los santos, juntos como iglesia, vamos a crecer en nuestro conocimiento del amor de Cristo. Aunque este amor es tan grande que jamás vamos a llegar a un pleno conocimiento de este amor. Porque, como dice el apóstol, excede a todo conocimiento. No es comprensible desde nuestro raciocinio. Porque el amor de Cristo tiene aristas muy, muy extrañas que no están en armonía con nuestra dinámica moral. ¿Cómo Dios puede más encima bendecirme si yo he sido infiel, hermano? Cuando no merecemos nada. Cuando pasamos toda la semana en infidelidad con el Señor, rebeldes con Dios, y de pronto, esperando la vara del Señor, nos da una bendición. O sea, ¿usted entiende eso? No lo entiendo. Y nunca lo voy a poder entender. Pero qué disfrute tiene uno, ¿cierto? De la gracia del Señor. Excede a todo conocimiento. Como conclusión, hermanos, hay una gran necesidad en nuestras vidas. Y que no tiene nada que ver con las cosas materiales y temporales de este mundo. Nuestra mayor necesidad es espiritual. En nuestro hombre interior, en nuestro corazón. Oremos a Dios Padre para que seamos fortalecidos por su Espíritu Santo, para que Cristo habite por la fe en cada uno de nuestros corazones. Y como dice al final del texto que hemos leído, para que finalmente como iglesia seamos capaces de comprender el poder y el amor de Dios, y también con la aspiración preciosa de que seamos llenos de la plenitud de Dios. Llenos de la plenitud de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude, amén, a vivir a Cristo, a vivir en el poder del Espíritu para la gloria de nuestro Padre Celestial. Oremos.